Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Voy a disfrutar de esta cápsula. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy, 7 de junio, felicidades a todos que cumplen años. Vamos a hablar de un tema increíblemente apasionante para mí, que es el lenguaje y el cerebro. Y es un tema que es totalmente inseparable. No podemos hablar del cerebro humano sin hablar del lenguaje, y no podemos hablar de lenguaje humano sin hablar del cerebro. Entonces vamos a estar escuchando uno de los grandes músicos, que la música es un lenguaje finalmente. El lenguaje es cualquier constructo y cualquier sistema que tiene diferentes partes, evidentemente, que pueden conformar una herramienta para poder comunicar cosas. Entonces puede haber muchos tipos de lenguajes. Vamos a hablar específicamente del lenguaje verbal, que al parecer somos la especie que más avanzado y desarrollado tenemos esa habilidad por mucho. Todos los animales, todos los seres vivos, inclusive, ni siquiera no animales, también plantas, sabemos que tienen capacidad de comunicarse, es decir, dar información y recibirla, que no tenga que ver con nutrientes, es decir, hay algo más. Pero el lenguaje verbal, específicamente, es sumamente superior en los seres humanos. Entonces, sobre el lenguaje, vamos a estar hablando, escuchando a Miles Davis. Y me gustaría primero, porque no voy a hablar de todo lo que se puede hablar del lenguaje, y tampoco me voy a concentrar solamente en los circuitos como tal del cerebro que están involucrados en el lenguaje, porque aunque hay uno principal y está del lado izquierdo, el lenguaje, justamente su riqueza, lo que nos da es que está justamente el circuito como tal posterofrontal izquierdo, está conectado con todo el resto de la corteza, y organiza en gran parte a esta corteza en cuestión de conceptos, y por lo tanto esos conceptos tienen innatamente una emoción ligados a ellos. Entonces hablaremos justamente de esos bits informativos que podemos llamar palabras, ¿no? O sonidos, que puede haber sonidos que no son palabras, que ya significan algo, que tienen que nuestro cuerpo va a responder específicamente de una manera a ciertos sonidos. Pero vamos a enfocarnos en lenguajes, y cómo el lenguaje organiza a nuestro cerebro, y cómo también nos determina muchas cosas que creemos, que pensamos, que sentimos, y que después finalmente hacemos con nuestros músculos. Entonces, vamos a comenzar primero diciendo que hay muchos tipos de lenguajes. Usualmente los dividimos en dos tipos de lenguajes: lenguajes tonales y lenguajes no tonales. Entonces, nuestro lenguaje, que es el castellano, es un lenguaje no tonal. Un lenguaje tonal típico, pues, es el mandarín, el chino, que una sola, digamos, unas mismas palabras o letras, dependiendo del tono que le demos. El tono es el pitch, el tono es el qué tan agudo, ¿no? Si es grave o más agudo. Entonces, solamente con el puro tono podemos cambiar el significado, ¿no?, dentro de un mismo sonido. Esos son lenguajes tonales. Los lenguajes tonales suelen ser lenguajes mucho más antiguos. Suelen ser lenguajes muy nativos, tanto en América, por ejemplo el maya es un lenguaje tonal, y pues ya decíamos el chino mandarín, que es como uno de los modelos, ¿no? Una sola palabra puede significar 6, 7 cosas dependiendo del tono del que le demos. Por eso es tan complicado, porque hay que tener un oído sumamente bueno para poder distinguir los diferentes tonos. Bueno, apartándonos de eso, vamos a enfocarnos específicamente en un proceso que comenzó por los 60s, especialmente reventó en los 70s, con el gran maestro Noam Chomsky. Hemos hablado de Noam Chomsky algunas otras veces en este programa. Uno, porque es una de las personas que más respeto en este mundo, en cuestión de gente, de cerebros que no solamente se dedican a algo científico, sino además han podido tener una gran injerencia en cuestiones sociales y políticas. Entonces, Noam Chomsky, que a sus 30 y tantos años, en sus 30s, básicamente revolucionó todo el área de lingüística. Trabajó mucho tiempo en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology.
Entonces, y ya después que dejó más o menos como arreglado ese asunto, y puso varias reglas sobre el lenguaje humano, que está íntimamente relacionado con, evidentemente decíamos, neurobiología. Entonces, el lenguaje es innato, es decir, aunque usted no lo quiera, tendrá un lenguaje. Entonces, el lenguaje es innato, ya viene impreso en nuestros genes, la capacidad de que el cerebro se organiza de cierta manera para que ciertos sonidos y símbolos tengan significado. Es decir, el cerebro está hecho, decíamos, para sacar significado de todo, aunque realmente no lo haya. Tenemos esa sensación de que algo significa, de que todo significa algo. Entonces, cuidado, porque también es un sesgo. Entonces, el lenguaje es innato. Innato en el sentido, decíamos, de ese orden, de esas reglas en el cerebro que permiten organizar un proceso lingüístico. Todos lo tenemos. Por eso cuando no tenemos un lenguaje, o sea, cuando el ser humano para los 6 meses, 12 meses, no vemos claramente que está intentando comunicarse, que es innato, ¿no? Así como llorar, ¿no? Nacemos como tal intentando comunicarnos, yo creo, así como por qué jodidos nos sacaron de ahí. Pero el punto es que queremos siempre comunicarnos y empezamos a ver este proceso mucho más claramente después de los 6 meses de edad, donde ya puede el cerebro distinguir entre un sonido que viene de un humano y un sonido que no viene de un humano. Puede distinguir entre su lengua natal y otra lengua, ya que sean sonidos humanos, puede justamente inclusive distinguir, sin que sepa exactamente qué demonios es cada cosa, pero el cerebro puede distinguir estos sonidos. Entonces, alrededor de los 12 meses ya comenzamos a tener ciertas palabras, es decir, ciertos sonidos que tienen un significado concreto. Entonces, si eso no sucede, hay que buscar ayuda, hay que llevar a ese pequeño ser humano a que tenga una revisión, porque una habilidad innata, increíblemente poderosa y fuerte y necesaria, no está funcionando, no está desarrollando bien en el cerebro. No es tan simple como decir que todo el lenguaje está del lado izquierdo. Entonces, en el 98% de los casos, el lenguaje se va del lado izquierdo. Todavía no entendemos muy bien ese proceso evolutivo. Y están dos áreas sumamente involucradas, aunque sabemos que hay muchísimas otras conexiones que juegan un papel. Pero las áreas más involucradas, entonces decíamos, el primero es innato, la segunda regla es biológico, es decir, está directamente ligado a un proceso neurológico cerebral. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y dos, que es dinámico, es decir, va a ir cambiando. O sea, no se va a fijar en un punto y después ya no va a cambiar nunca, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver, tiene dos partes. Una, la parte conceptual, que es más posterior, ¿no? El proceso de unir un sonido con todo lo demás de relaciones sensoriales, visuales, ¿no? Aparte que puede venir visual, aparte de símbolos, y auditivo, y se une como tal todo en este giro que llamamos giro angular. Entonces, el giro angular, que en parte antes llamamos zona de Wernicke, porque hace un siglo y medio, más o menos, un poquito más, empezaron los primeros, Broca y Wernicke, a descifrar, desde el punto de vista anatómico, por lo menos, qué partes del cerebro están mucho más ligadas a un proceso tanto comprensivo, de comprensión del lenguaje, como de expresión del lenguaje. Es un circuito relativamente corto que tiene cuatro diferentes vías de llegar ahí. 2 dorsales que llamamos y 2 ventrales por abajo, vilmente. Entonces, de hecho, hay un circuito que se llama, o más bien un fascículo, es decir, una bola de axones. Los axones, decíamos, son esos cables que salen de la neurona, que son los cables más grandotes que se unen con regiones lejanas. Entonces, esa es la parte cortical. Pero entonces decíamos que hay muchos núcleos abajo de la corteza que también están íntimamente relacionados. Entonces, por mucho tiempo pensábamos que el lenguaje era totalmente cortical, es decir, dependía de esa capita de 3 milímetros organizada en 6 etapas, 6 o 5 como tal, regiones diferentes, de diferentes neuronas, diferentes tipos de neuronas, pero eso es la corteza y decíamos, bueno, todo está ahí. Y no, ya nos dimos cuenta que hay una gran parte del lenguaje que es subcortical y que de hecho muchos animales tienen. Y es lo que hace posible que muchos de nuestros mascotas puedan seguir instrucciones verbales y no nada más simbólicas. Siguen ambas. Entonces, tenemos un lenguaje en otros sistemas como tal, otros sistemas vivos menos evolucionados, que no depende de la corteza, sino que depende de núcleos subcorticales. Entonces, eso es muy importante.
otros chismitos más sobre el lenguaje. El lenguaje nos va a definir, nos va a determinar el qué hacemos con las cosas. Entonces, por ejemplo, hay lenguajes donde hay términos que no tienen sexo, lo cual tendría que ser como lo adecuado, porque lo único que tiene sexo son las cosas vivas. Entonces, para todo lo que no es vivo y que no tiene un gen que define su sexo, deberíamos de tener palabras neutras, ¿no? Es decir, carro, que es masculino y no tiene sexo, tendríamos que ponerle como carre, ¿no? Así como cualquier otra cosa, mesa, ¿no? Mese. Cosas de ese estilo, que mucha gente dirá que es una tontería. Sí, en general puede ser una tontería. Sin embargo, eso nos determina a que algo que ya tiene una connotación femenina automáticamente va a estar relacionada en tu cerebro, en tu corteza, con cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. O sea, porque pues, la mesa no tiene sexo. No tendrías por qué estarla relacionada con nada que fuera femenino. Es un error. O sea, te va a hacer tener errores. Por eso es tan importante qué nos decimos, cuál es nuestro lenguaje, qué palabras utilizamos, cómo las utilizamos. Porque todo ese proceso viene del cerebro y afecta al cerebro mismo. Y es la manera más fácil de que el cerebro se meta como en un círculo que puede ser virtuoso o puede ser viciosísimo. Y nos hemos inventado 20.000 historias totalmente erróneas y totalmente falsas, pero que nos hacen sentir bien, que apaciguan, digamos, la amígdala para poder así como concretizarlo, que no es así tan simple, pero que hay ciertas palabras que se generan en el circuito, que agarran información de toda la corteza, hay que agarrar conceptos de toda la corteza, y que si los acomodamos bien, parece que nuestro sistema límbico se regula y nos deja de dar angustia. Entonces utilizamos muchísimo el lenguaje para tranquilizarnos, pero también el lenguaje nos puede generar muchísima angustia. Entonces es una herramienta que puede justamente darnos cualquiera de los extremos y tenemos que ser muy cuidadosos en cómo utilizarla, esa herramienta, porque nos puede meter en una bola de problemas que además pueden ser muy repetitivos si el concepto está mal. Y ahí es donde quiero meterme, por ejemplo, un ejemplo muy típico en el que hemos hablado más de año y medio, casi igual, el concepto de mente y cerebro. Entonces, mi cerebro por alguna razón me da una respuesta de detestar, ¿no? De náusea, a palabras, a conceptos que no son concretos, que no podemos medir, ver, imaginar específicamente. Por eso también por eso es tan complejo hablar de Dios, porque cada cerebro tiene una imagen. Acuérdense que teníamos dos reglas. El cerebro tiene que ponerle una imagen a todos los conceptos lingüísticos. Tenemos que poner una palabra, concepto lingüístico, y una imagen va ligada a eso. Y estas dos cosas se unen con todo el resto de la corteza, desde atrás, la parte visual, la corteza visual, y se une con todo el resto del cerebro para esos conceptos visuales, especialmente que tienen que ver con lingüística, con conceptos verbales. No vamos a hablar de sintaxis, ni de gramática, ni olvídense, semántica y demás, que es muy interesante. Hay muchas cosas que podemos, y hay cada parte del cerebro que se dedica a cada una de estas cosas. Inclusive el lado derecho tiene mucho más que ver con melodía, y un poco de semántica más que de sintáctica, pero bueno, ya nos meteremos en otras cosas. Entonces, una es que los conceptos como mente, que no tienen un concepto concreto, nos impiden justamente conocerlos. Es decir, es imposible conocer a un concepto que tenemos no físico en nuestro cerebro. Es decir, que solamente es un concepto lingüístico o un ente de razón, como dirían los filósofos. Entonces, la mente es solamente un concepto lingüístico, no existe en la realidad, así como 20.000 otras cosas más. Además, todas las historias que podemos hacer justamente son conceptos lingüísticos, son entes de razón, son historias falsas. Entonces, no porque se escuchen bonito y nos hagan sentir muy bien, no quiere decir que el idiota de Dostoyevsky existió. Entonces, me refiero a la cuestión de literatura como tal de ficción. Entonces, la mente nos ha impedido, el concepto de mente, psique, alma, que ustedes quieran ponerle, nos ha impedido, es decir, nos ha hecho olvidar lo concreto, que es el cerebro. Entonces Chomsky fue uno de los primeros en los 60s y 70s que dejó muy claro, a ver, no podemos decir mente, tenemos que decir lingüística tiene que ver directamente con cerebro. Entonces lo que hacía es que ponía mind brain, siempre ponía las dos palabras juntas, ¿no? Como buen lingüística para no fallarle, ¿no? Es como, a ver, mind, me estoy refiriendo al cerebro. Entonces siempre lo importante es, cada vez que pensemos en mente, siempre tenemos que poner un cerebro al lado. La imagen es cerebro, mente es igual, idéntico a cerebro. Entonces, eso lo sabemos, eso es un hecho, ¿no? Así como es un hecho que el universo hasta ahorita tenemos más o menos como 14.000 billones de años. Esto es un hecho. Perdón. Entonces, hay cosas muy importantes como eso, ¿no? Que si tenemos un buen concepto, una buena imagen, una buena relación con el resto de la corteza de información
dirigida y correlacionada con ese concepto, nos va a permitir solucionarlo mucho más, tratarlo mucho mejor y hacer cosas mucho más productivas. Por eso muchos físicos y matemáticos, ingenieros y demás que dicen ya, bla, 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 no, o sea, ya no queremos más filósofos. Y en verdad no necesitamos más filósofos. Ya todo lo que se dijo en ese sentido, la filosofía no es más que el cerebro solo, ¿no? Adentro del cráneo de un tipo que podemos llamar desde Pitágoras, Tales de Mileto, Aristóteles, Sócrates, hasta el que ustedes manden, quieran de Oriente. Epicuro es mi favorito, que es griego. Y es un cerebro, un ser humano, un cerebro con un cerebro adentro, que tiene, con un cráneo con un cerebro adentro, que tiene capacidad de ver el medio que lo rodea, el universo, y solamente con esas capacidades poder decir y describirlo. Pero eso sabemos que tiene muchísimas limitantes. Y eso es justamente lo que hemos aprendido en los últimos 2, 3, 4 siglos con el método científico, ¿no? Que no es perfecto. Lo hicimos los humanos, es un cerebro que es imperfecto. Entonces va a tener muchísimos errores y también es una herramienta que podemos utilizar para 20,000 cosas de beneficio o de daño contra nosotros. Entonces, muy importante saber que por lo menos ya tenemos un método que nos permite comprobar esa certeza que nos da el lenguaje, el decir algo bonito, que sea lógico. Toda la historia de las guerras de las galaxias es muy lógica, pero no es historia, es, digamos, mitología. Entonces la diferencia entre historia y mitología es justamente esa sensación de certeza que tenemos sobre ciertos conceptos, el poder después comprobarlos de manera física, tangible y replicable, que es lo que nos ha dado todos los beneficios de los últimos siglos. Entonces es muy importante que entre más concreticemos nuestro lenguaje, entre menos utilicemos conceptos que no podamos poner en una imagen concreta, va a ser mucho más eficaz como tal nuestro comportamiento ante esos conceptos. Y podemos seguramente mejorarlos mucho mejor. De hecho, gran parte de los trastornos y problemas que tenemos en el mundo, especialmente sociales y demás, es porque tenemos conceptos totalmente inadecuados de quiénes somos y por qué nos comportamos como nos comportamos, y por tanto pues no podemos resolver el problema. Si tienes mal el concepto de quién eres, jamás podrás cambiarlo. Entonces es esencial el que nuestro lenguaje sea concreto, se acompañe de un proceso matemático y método científico, y que tengamos una gran capacidad como tal de ver los sesgos que nos da nuestro lenguaje, que nos puede hacer sentir cosas increíbles de cosas que nunca han ni existirán. Así que sigan escuchando algo de música, que es el mejor lenguaje. Hasta la próxima. Salud y placer.